hemos venido a hacer una americana inclusiva con todos los jugadores de la Escuela de Iniciación y Competición de Pádel en Silla que tenemos en el Club Esportiu de Pádel Alta Cataluña. Jugadores del CEPA, desde una persona casi iniciándose a una persona de competición, y luego gente de pie que son amigos del CEPA que no dudan en ningún momento en venir cuando los llamamos para este tipo de eventos. El CEPA, que es el Club Esportiu de Pádel Alta Cataluña, llevamos ahora desde el 2017 funcionando. La Escuela de Iniciación y Competición de Pádel en Silla empezó en el 2018, con lo cual ya son unos cuantos años de trayectoria aquí en Padelarium. Y al final lo que se trata es de conseguir máxima difusión para el pádel en silla, hacer crecer el pádel en silla, tanto de iniciación y competición, y conseguir que cada vez pues vaya llegando más gente. Hacemos partidos de exhibición, hacemos americanas inclusivas, hacemos todo lo posible para que el pádel en silla siga creciendo. M'ha ensenyat primer de tot el mèrit que tenen, que té un mèrit brutal el que fan, i segon doncs, l'actitud que tenen sempre positiva davant de tot i l'esforç que fan. Se ha tratado de una jornada, una americana donde hemos ido cambiando de pistas, se ha tratado de jugar todos con y contra todos. Aquí amb els nois de cadira, amb els nois i noies de cadira, hem treballat bastant de temps. Van estar amb un altre entrenador que va marxar i posteriorment vaig estar jo uns quants mesos, i la veritat que treballem una mica de tot, aspectes tècnics, aspectes tàctics amb ells, inclús en fem alguna particular quan venen sols. Hacemos competición tanto a nivel circuito catalán como a circuito nacional. Este año, por ejemplo, tendremos 5 pruebas aquí en el circuito catalán, y luego, si no voy muy mal encaminado, a nivel nacional hay como unas 15 pruebas. Lo que buscamos es que la gente se anime, que todas esas personas que tengan una discapacidad física piensen en el pádel en silla. Al final es un deporte súper social, muy divertido, se aprende muy rápido, es muy fácil enseguida pasar la bola. Que a veces se hace un mundo esto del deporte adaptado, desde el desconocimiento obviamente, y luego cuando vienen, se enganchan, disfrutan, ven el ambiente que hay, y que da igual el nivel que tengas, porque todos hemos empezado por donde seguramente empezaràs tú. La veritat que és superbé, una gent super maca, i ja et dic que l'actitud que tenen i l'esforç davant de tot és un 10. És un plaer, és un gust treballar amb ells i una experiència molt bonica. El deporte al final es salud, y lo que necesitamos es seguir fomentando todo el tipo de deporte adaptado.